RDM. Disfruta lo que ves. Buenas noches, amigos televidentes. Buenas noches, Fidias Aristi, que nos acompaña esta noche en este programa Reflexiones al Margen. Así se va a llamar nuestro programa. Gracias, Fidias, por estar aquí con nosotros. Así se va a llamar nuestro programa en lo adelante, Reflexiones al Margen. Que hay que decirlo en justicia, es una propuesta muy acertada del amigo Fidias Aristi. Así tienen cabida los más diferentes temas de la más diferente naturaleza y no solamente temas que tienen que ver con la calidad. De modo que nos sentimos agradados de contar con la presencia permanente de Fidias Aristi en este programa, que como hemos dicho desde el principio, es un programa con carácter educativo. Nuestro mayor interés es transmitir conocimientos útiles a la ciudadanía, hacer reflexiones sobre temas de coyuntura de interés nacional, de la problemática nacional, abordar esos temas con ese ánimo de echar luces, no de detractar ni de destruir, sino que el espíritu de este programa, en definitiva, es un espíritu constructivo. Y así lo hemos conversado Fidias y yo. Y Fidias, que es un profesor de vieja data, un maestro más bien de vieja data de lo que ya no existe, en compañía de un humilde servidor, yo creo que vamos a hacer un buen trabajo para todos ustedes. Antes de iniciar las reflexiones del día de hoy, queremos mostrarle, amigos televidentes, una entrevista que tuviera bien hacerme el periódico El Dinero, que yo creo que es uno de los más formidables medios de información del ámbito económico de la República Dominicana, bien gestionado, bien dirigido por el amigo Jairon Severino, periodista profesional a carta cabal, una persona honesta, una persona tremendamente laboriosa. Lo conozco desde el 2004, 2005. Y por eso la acreditación que hago de sus competencias y de su honorabilidad en este programa, que no puedo hacer menos. Vamos a pasar a esa entrevista que dura unos 15, 20 minutos y luego Fidias y yo pasamos a desarrollar la agenda del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Julio Santana, por esta oportunidad de conversar para el periódico El Dinero. Este es un hombre que tiene prácticamente toda su vida tratando temas de calidad. Ha participado en la elaboración de normas, reglamentos y de la ley 166-12, que es la que crea el sistema dominicano para la calidad SIDOCAL. Háblenos un poco de que realmente cuál es la parte fundamental de este cambio institucional. ¿De qué se trata? Bueno, el cambio fundamental, como tú bien dices, el redactor principal de la ley 166-12 fui yo, obviamente con la asistencia técnica del Instituto de Metrología de Alemania. El cambio fundamental es muy sencillo de explicarlo. Dije, no reunía todas las competencias de un sistema nacional de calidad moderno, que no de los años 70 ni 60. Es decir, tenía la metrología, tenía la acreditación, menos la acreditación, tenía la certificación, tenía las inspecciones, era juez y parte. Y ahora de lo que se trata es con esa ley, de lo que se trató fue de establecer una división del trabajo estricta entre los reguladores del Estado, que están llamados a proteger los objetivos legítimos del Estado, que tienen que ver con la salud, la seguridad, la salud animal también, y el medio ambiente, y unos servicios técnicos que se ofrecen de manera voluntaria a las empresas. Esos servicios técnicos son mediciones, pero no mediciones de cualquier tipo, ni como se venían haciendo en el país,
sino mediciones con trazabilidad, que no trazabilidad alimentaria, sino trazabilidad metrológica. Es decir, el país tiene que tener unos patrones de medición en diversas magnitudes que tienen que ser comparados contra patrones internacionales de mayor exactitud. Pueden ser regionales, no tienen que ser los de mayor exactitud metrológica. De modo tal que, más bien, la idea principal es tener una infraestructura que brinde servicios técnicos al sector industrial, al sector servicios, a los consumidores, obviamente, porque mientras más se garanticen certificaciones creíbles, mientras más confiable sea el proceso de evaluación de la conformidad, o sea, del establecimiento de cumplimiento de requisitos, mucho mejor, más se benefician los consumidores. Ese es el cambio. Aquello era controles, persecución, y recurrente, de manera recurrente. Pues la ley tiene 8 años ya en implementación. De implementación. ¿Cuál es su valoración de este periodo de 8 años? Bueno, yo creo que se han logrado algunos avances, en normalización sobre todo. Pienso que hay que seguir trabajando de manera intensa y con la colaboración internacional, con la cooperación, la asistencia técnica internacional no reembolsable, porque hay muchísimos fondos para estos fines, el tema de la metrología, y sobre todo la metrología legal, que consiste en la verificación de los instrumentos y equipos que sirven para medir en cualquier ámbito, hasta en el sector servicios. Y esto hay que fortalecerlo. Y para ello el país tiene que invertir y tiene que tener ese sistema de apoyo político para adquirir los patrones que se les requieren para garantizar esa trazabilidad de la que te hablaba. Y el apoyo político es fundamental, obviamente que sin el apoyo empresarial y sin el entendimiento empresarial de la importancia que esto tiene para ellos, también va a ser difícil lograrlo. Estoy hablando de una red robusta para ofrecer todo este servicio. ¿En qué consiste, por ejemplo? Eso es la famosa red técnica que se conoce como MNPC, que es metrología, mediciones, normalización, pruebas, las pruebas, los ensayos, los laboratorios tienen que tener trazabilidad, las mediciones que hacen también tienen que tener trazabilidad al sistema nacional y certificaciones. Obviamente que ahí está la acreditación, que es el reconocimiento de competencias técnicas a los organismos de inspección, a las personas, a los auditores, a los laboratorios de calibración. La industria necesita calibrar sus equipos de medición, y a los laboratorios de pruebas, los laboratorios clínicos, para los cuales hay una norma para su acreditación. Tenemos, por ejemplo, un laboratorio acreditado en pruebas de filiación, como es el laboratorio Patria Rivas, pero ese es uno solo en el país. Y esto es fundamental, fundamental. Bueno, yo te decía que es una red institucional que incluye dos instituciones fundamentales, que son el Instituto Dominicano para la Calidad, que funge como Instituto Nacional de Metrología, y también funge su otra cara, es la de, su otra función más bien, es la de normalización. Entonces, fíjate, lo primero que para tú exportar un producto, este producto tiene que estar normalizado con una norma reconocida internacionalmente. El mango tiene una norma regional, donde se establecen los requisitos técnicos, las dimensiones del mango, la calidad, el sabor, las propiedades organolépticas, sabor, olor y color. Mango vanilejo, por ejemplo, que tiene unas características muy particulares. Se cumplen esos requisitos. Ahora, el mango tiene también que cumplir con mediciones, porque en las normas hay establecidas algunas tolerancias, hay establecidas algunos requisitos que tienen que ver con la dimensión del mango. Y eso hay que establecerlo por ejemplo, en este caso con la magnitud masa, para que sea
sea creíble lo que se piense, lo que se diga. Y que una caja de mango pese 1 kilogramo aquí y pese 1 kilogramo en Francia. Eso es lo que quiere decir eso. Ahora bien, el mango hay que inspeccionarlo en finca. Hay que hacer auditoría de sistemas de gestión de calidad establecidos en las firmas que producen mango. Y entonces, esas certificaciones, quien las expide tiene que estar acreditado en sus competencias técnicas, tiene que estar reconocido en las competencias técnicas, en lo que hace. Un profesor de matemática puede estar certificado por una universidad, pero es porque cumple requisitos de llegada, de protocolares, etc. Ahora, para saber si sabe matemáticas, si es competente como profesor de matemática, y si eso se establece convenientemente, eso es acreditación. Hay una diferencia entre certificación y acreditación. Una cosa es conformidad con requisitos y otra cosa es conformidad con competencias. Esta interrelación dinámica, recurrente de servicios para todos los sectores económicos. No hay discriminación con sectores económicos. Esta es una infraestructura transversal para todo el mundo. Yo creo que hay que hacer una labor tremenda de difusión, de entendimiento de este sistema, de entendimiento cabal por parte del sector empresarial de la importancia de este sistema. No es posible que a esta fecha, cuando ya, por ejemplo, Costa Rica, Colombia tienen sistemas maduros, nosotros todavía no entendamos a cabalidad, con algunas raras excepciones, lo que es la infraestructura, el Sistema Nacional de la Calidad. Hay que eche raíces una cultura pro calidad en este país, que es lo mismo que una cultura del cumplimiento. Y esto, claro, es extensivo en todos los órdenes, a las calles. Hay que cumplir la ley de tránsito, hay que las normas. Una sociedad civilizada es una sociedad que cumple normas en todos los ámbitos y en la calidad, imagínate. Por ejemplo, el sistema educativo nuestro debería incluir quizás este tipo de informaciones. No solamente eso, sino que el sistema educativo debería ser un subsistema de la infraestructura nacional de la calidad, el tema educativo, porque yo entiendo que las universidades, los centros de estudios superiores de este país deben estar acreditados, todos deben estar acreditados, no colgando una certificación de cumplimiento del sistema de gestión de la calidad de ISO 9001, no, acreditados en sus competencias técnicas, para convertirse en centros de estudios de clase global, que es lo que se requiere. Por eso nuestros diplomas no se reconocen a muchos, de algunos, de la mayoría de los centros, que hay como 40 o 50, no se reconocen en otros países desarrollados, precisamente porque no hay reconocimiento de competencias de los centros de estudios superiores nuestros, de la mayoría. Pero en el caso de la parte institucional, el Estado ha logrado reunir técnicos importantes de mucho conocimiento y reconocimiento también. ¿Es así? Una ley que tiene ya 8 años en ejecución el sistema. Yo creo que hay que formar técnicos, y te estoy diciendo formarlo a nivel regional, a nivel internacional, mandarlo a los institutos de clase global que tenemos en la región, por ejemplo, en Colombia, Costa Rica, Brasil con el tema de la metrología, que es una potencia, México con el Senan, que es una potencia en materia de mediciones, mandarlo a formarse, una masa crítica de normalizadores. Tenemos deficiencias con el tema de la normalización en ese sentido que tú bien tocas. Y tenemos también un vacío tremendo de conocimiento con el tema de la metrología. Cuando tú hablas de metrología en este país, se sigue entendiendo qué es meteorología. Nadie entiende lo que es metrología. Y entonces esos conceptos clave de este sistema hay que llevarlo a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, a las grandes empresas. Aquí hay empresas de clase mundial que están compitiendo en buena lid en los mercados más exigentes del mundo. Pues, voy a poner un ejemplo, el ron, que yo conozco esa industria, que exportan ron a más de 85 países. No vamos a decir que no hay buenas excepciones, las hay. El tema de los productores de varilla, los productores de cemento, son industrias realmente fortalecidas, cumpliendo estándares.
Y sí, por cumplir estándares y estar a la altura de las exigencias de los mercados exigentes es que han logrado ¿Y éxito. en cuáles sectores usted cree que estamos con mayores debilidades? De pequeñas y medianas empresas, hay que hacer un trabajo. Hay que hacer un trabajo de organización, hay que hacer un trabajo, lo que se llama de Calidena, que es una iniciativa del Instituto de Metrología de Alemania, que es llevar la calidad no a una empresa en particular, sino a toda la cadena de valor en un ámbito específico de trabajo. Sí, como yo decía con la leche, el sector lácteo, bueno, en el dinero yo he escrito varios artículos sobre el ejemplo uruguayo de la leche que ha sido exitoso, están insertos en una cadena global de valor, el sector lácteo uruguayo, pero ¿cómo lo hicieron? Comenzando desde el principio, haciéndolo bien, como decía Crosby en el último artículo mío, haciéndolo bien desde el principio. Y hacerlo bien desde el principio es establecer un compromiso político sólido de alto nivel entre el sector. Es una de las alianzas que yo creo más factibles en ese sentido, en relación con la calidad, entre el sector privado y el gobierno. Bueno, el gobierno, una cosa es el Estado, ¿verdad? Y otra el gobierno. El gobierno, cuando yo estuve en Digenor, me dio todo el apoyo, hasta tal punto que en ese periodo me apoyaron, fueron muchísimas sesiones de trabajo en el Congreso, se promulgó la ley. Ahora, no solamente la promulgación de la ley, es darle apoyo consistente y recurrente en los ámbitos que se puedan definir como cruciales. Y tú sabes que esos ámbitos cruciales en un sistema como este son las normas y los reglamentos técnicos, el tema de la reglamentación técnica que son de cumplimiento obligatorio, el tema de las mediciones, el tema de las certificaciones, llevar las certificaciones de calidad a las pequeñas y medianas empresas, el tema de inspecciones creíbles. Necesitamos crear cuerpos de inspectores que cuando lleguen a un establecimiento sean respetados, no solamente por su forma de vestir, su presentación, sino por sus conocimientos. Inspectores de verdad. Pero que hay mucha debilidad entonces. Y aquí hay muchísimas debilidades en eso. Seguimos con cuerpos de inspectores de los años 70, con una visión cero de las cosas. Y hacer el trabajo para ganarse un sueldo, pero no porque hay una convicción de que lo que se está haciendo es más importante que importante, como decía Blanchard. De modo que esa es la situación. Pero se puede lograr. Se Claro, puede entrenar. Claro que sí. Yo tengo la esperanza de que el presidente Luis Abinader, que es un economista, un hombre bien formado, y como yo estoy observando, porque estoy dándole seguimiento a todas sus iniciativas, va a dar un apoyo muy, muy especial a este sistema, porque la clase política dominicana debe saber, y ni hablar de la clase empresarial, que no se puede competir sin calidad comprobada, para decirlo de otra forma, sin un sistema detrás que esté apoyando a los industriales, que ofrezca servicios de calibración, servicios de certificaciones, buenas inspecciones que ofrezca el Estado desde su ámbito regulador. En fin, hay muchas tareas pendientes. Y yo creo que sí, yo creo contigo que se puede lograr, y no crea que el esfuerzo en términos económicos es multimillonario, porque hay fondos disponibles. Bueno, la cuestión con el COVID ha cambiado un poco la situación, pero como quiera hay fondos disponibles, asistencia técnica gratuita de organismos altamente especializados en el mundo para apoyarnos. Lo que hay que tener es la proactividad, la iniciativa para hacerlo. Voluntad. Y la voluntad, la determinación. Yo creo que hay más de 80 normas de la Organización Internacional de Normalización que pueden ayudarnos a paliar este tema de protocolos, guías de retorno al trabajo, de comportamiento en el trabajo, buenas prácticas de higiene e inocuidad alimentaria,
buenas prácticas incluso hasta de gestión en el ámbito energético. Hay más de 80 normas que nosotros podemos ahora reactivar. La misma norma que ahora se está adaptando a esta situación, la 9001-2015 de la ISO, del Sistema de Gestión de la Calidad. Mientras, si tú funcionas en una empresa con un sistema de gestión certificado formalmente por una entidad acreditada, y ese sistema que tiene un enfoque de procesos, ese sistema, esa norma ISO 9001, va a facilitar las cosas de una manera bastante eficiente en esta lucha contra esta calamidad que nos ha tocado vivir a todo el mundo y a nuestro país en particular. Y yo creo que sí, que el sistema también puede aportar. Veo que el Salud Pública ha hecho protocolos, ha hecho guías para los lugares de trabajo, sobre todo para el sector turístico y zonas francas. ¿Por qué no participa el Instituto Dominicano para la Calidad en esos procesos? Debe participar, porque al final de cuentas son normas, llevando la calidad a ello de una manera muy activa. Lo primero es entender que la calidad no es calidad ya para una empresa, para satisfacción propia. La calidad es para el mercado. Es una cultura que debe implantarse dentro de la empresa, de un compromiso sistémico con la calidad, desde el que barre hasta el ingeniero de planta, más importante. Eso hay que llevarlo a la empresa. Y tenemos el sistema, y tenemos los cimientos de los servicios técnicos construidos ya. Entonces, lo que hace falta es esa labor para que las empresas puedan competir en buena lid, para que la política industrial que se está por formular, y ahí vi una estrategia, creo que a 2 zonas también relacionada, que se publicó en El Dinero, todo eso para implementarlo. Y muchas veces ni se menciona el tema de la infraestructura de la calidad en esos documentos, como no se menciona tampoco cuando se habla de innovación. ¿Cómo tú imaginas un proceso de innovación sin normas y sin mediciones? ¿Y cómo tú imaginas un proceso de investigación sin mediciones? ¿Y qué es lo que se hace en una investigación en las universidades? Es medir en los laboratorios. Y es cumplir con unas especificaciones, con unos requisitos que están en unas normas. Y frecuentemente en normas internacionales adoptadas por el país o armonizadas por el instituto competente. Entonces, esto es un tema transversal que está. Nosotros no podemos hablar de sistema, de que vamos al tránsito, preparar el tránsito, a la economía del conocimiento, si no construimos las bases firmes, sólidas de esta infraestructura de la calidad, que no es SIDOCAL, no es solamente unas siglas, es un sistema dinámico que encierra un potencial de ayuda para la industria, para el sector productivo nacional enorme, Jairo. GDM. Disfruta lo que ves. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos se van a lo clásico. Mi vida no arranca sin mi café, sobre todo con un chin de leche en polvo. Y otros, él es un poco cuadrado, son más osados. Por eso yo le pongo mi toque. Algunos usan la medida exacta. 3 cucharaditas con vainilla y un poquito de canela por arriba. Y otros, 6 cucharadas, par de frutica y una moña. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Dilex, el sabor nos hace único. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana.
Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. GDM. Disfruta lo que ves. Bueno, regresamos aquí a compartir con esta teleaudiencia luego de ver y escuchar esta interesantísima, brillante exposición que nos ha dado el doctor Julio César Santana de León, que realmente nos ha ilustrado sobre aspectos de primer orden que debemos tener en República Dominicana, precisamente para reafirmar el espíritu de competitividad que es exigible hoy más que nunca a nivel global. Ahora bien, para nosotros poder ser competitivos, precisamente necesitamos de esos señalamientos, del cumplimiento de esos señalamientos que hacía el doctor Santana de León, porque de lo contrario nos quedamos completamente aislados. Se trata de una exigencia que hemos tratado de ir superando, pero que también al escucharle me permito considerar que nos falta un tránsito importante por hacer, que constituye todavía un desafío que tiene que llenar la República Dominicana para poderse insertar con mayor fuerza en este mundo en el que se exige cada vez más la eficiencia, en el que se exige cada vez más la calidad. Esto para mí ha sido aleccionador, lo confieso, incluso como coparticipante, como parte de esta programación, me he sentido muy gratamente impresionado de los señalamientos que ha hecho el doctor Julio César Santana de León. Creo que todavía estamos inmersos en una serie de retos, ¿verdad?, que tenemos que llenar. Se ha hecho un gran esfuerzo, tenemos alrededor de 7 años, 7 u 8 años ya con la implementación de algunas de estas medidas, pero se trata, me parece, Julio, de crear una cultura, por sobre todo, una cultura general que nos permita ver que sin eso que tú has señalado es imposible que el país pueda ser competitivo, que ya resulta imposible. Y en ese sentido, Lidia, Aristi, es importante llevar la calidad a las escuelas. Debe ser una asignatura obligatoria en el currículo tanto de las escuelas como universitarias, porque solamente, por ejemplo, la metrología, que es una disciplina científica que debería ser incluida como materia independiente, no como una complementariedad de algunas disciplinas, por ejemplo, en la profesión de ingeniería industrial, sino como una disciplina independiente, junto con la normalización y todo este engranaje de la infraestructura de la calidad, debería llevarse a la escuela. Y nosotros aquí tenemos, incluido, y me incluyo yo también, tenemos un cuerpo de profesionales que puede elaborar un manual para esos fines, casi sin fines de lucro, pagando el costo de lo que cuesta el manual, un manual de este tipo, donde se visualicen se expliquen los conceptos fundamentales de lo que es un sistema nacional de calidad. Así se lleva, porque la cultura es un conjunto de comportamientos, de valores, de instituciones que interactúan en un determinado sentido,
Pero eso se lleva es desde temprana edad. El niño debe saber cómo actuar incluso con calidad en su comportamiento. Y la calidad comienza con lo básico. Si usted está, por ejemplo, caminando en un parque y viene de frente un ciudadano u otro niño, el deber suyo es saludar. Buenas tardes, buenos días. Y este país requiere de un retorno a lo básico, urgente, no a lo complejo, a lo básico. Estamos perdiendo las normas del comportamiento básico decente, educado, que pone en evidencia no solamente al que cumple con esas normas básicas, sino que pone en evidencia la familia de donde viene esa persona, en buena evidencia, o sea, presenta a la familia en una forma positiva. Yo diría que es ineludiblemente transversal a toda conducta. Había una expresión, amigo Julio y amigos televidentes, había una expresión caída en desuso, desgraciadamente, pero que ahora tú me haces recordar. Las cosas nada más se hacen bien hechas. Y con eso se quería decir precisamente que tenían que ser hechas con calidad. Esta es una expresión popular que debe ser rescatada y formar parte esencial de nuestro comportamiento. Las cosas nada más se hacen bien hechas. ¿Tú recuerdas esa expresión? Que hay otra más importante de Crosby, que es uno de los padres del concepto de calidad moderna. El concepto de él es la calidad, es cumplimiento de requisitos. Pero él decía otra cosa importante en relación con eso que tú estás diciendo, y es que la calidad es hacerlo bien desde el principio. Si tú construyes una acera y tiene que volver otra vez a empañetar, tiene otra vez que hacer medidas, tiene que revisar la mezcla porque no es lo suficientemente consistente. Eso, dice él, eso no es calidad. Claro, eso significa que usted no cumplió con los requisitos desde el principio de la forma correcta y va a tener que hacer el trabajo 1, 2 y 3 veces, y eso no es calidad. Es que las cosas nada más se hacen bien hechas. Así precisamente. Las cosas nada más se hacen bien hechas. Es una expresión con la que tú y yo nos formamos. Así es. Y que desgraciadamente ha desaparecido. A nuestro gran profesor de gramática, de lengua española más bien, Malaquías Gil Aristegui. Él era muy seguidor de esa frase que tú estás recordando hoy. Era un hombre que hacía las cosas bien desde que entraba al aula. Tremendo maestro. Sí. Gallego. En esa época, muy buenos maestros. Sí, fue de aquellos exiliados del periodo republicano. Don Malaquías Gil Aristegui, Almoina, Jesús de Galíndez, el mismo Constancio Virgil, Bernardo del Quirós, perdón. Es decir, una playa de profesionales, de maestros. Incluso Jiménez de Azúa estuvo también de paso, que fue el redactor del último gran código penal, que fue el más avanzado, que fue del periodo republicano en 1931. Pero él siguió hacia Argentina, mientras nosotros nos quedamos aquí con don Bernardo del Quirós, que es precisamente el abuelito de Roberto Casá. Es decir, que es el abuelo de Roberto. Sí, nos ha dejado. Eso fue un periodo
excepcionalmente brillante también. La tiranía, no obstante sus grandes déficits morales, sin embargo, tuvo la visión de observar que necesitaba de la presencia de esos docentes republicanos, porque habían tenido que huir para salvar la vida. El caso de don Malaquías, tú y yo tuvimos tíos, todavía tenemos familiares en cierto sentido, pero realmente te felicito. Considero que es un llamado esencial lo que se ha hecho, y además que constituye un gran desafío para la competitividad del país, tener en cuenta el nivel en que nosotros entendemos la necesidad de competir con calidad. Bueno, fíjate, yo tengo ya 20 años predicando esto, voy a seguir predicándolo porque la buena prédica no conoce el cansancio. Nunca. Y vamos a seguir haciéndolo, pero... Y da frutos, bueno, da frutos. final. A veces inmediatamente, a veces hay que esperar, pero da frutos Yo, y produce árboles indoblegables. Es decir, la labor didáctica que tú has hecho, si se quiere, en un momento dado, predicando en el desierto, así fue. pero entiendo que cada día va captando la atención, e inclusive el surgimiento en términos legislativos es fruto de ese esfuerzo y de ese desvelo que yo aprovecho la oportunidad para resaltar, y considero naturalmente que no es algo estático, es algo que tú has seguido superando cada día más y exigiendo cada día más, pero se hace necesario hoy más que nunca en un mundo competitivo y en un mundo que no sabemos en qué forma va a salir de esta pandemia, Así es. tener calidad. Bueno, aprovechamos la ocasión para anunciar antes de que finalice el año la publicación de un libro que yo he escrito en colaboración con el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industria de la República Dominicana, ANEI, así se llama. Antes era la Asociación de Herrera, conocida como la Asociación de Herrera, y es un diálogo sobre la calidad que estamos preparando, que comienza desde los inicios y termina y va desarrollando desde los conceptos más básicos hasta los más complejos, terminando obviamente, porque es nuestro interés, en el sistema dominicano para la calidad local, qué es lo que significa y cuál puede ser potencialmente su contribución, poderosa contribución, a eso que Fidias está llamando competitividad, no solamente de las empresas, sino competitividad nacional, porque se trata también de formar buenos ciudadanos, de tener universidades competentes. Pero sería bueno que no siguiéramos este tema, porque si tocamos este tema, al contrario, yo quiero aprovechar la ocasión para recordar a don Américo Lugo, que decía que el nacimiento de un libro debe celebrarse como el nacimiento de un príncipe. Entonces, desde ya, nosotros debemos ir aproximándonos a esa celebración con esas mismas características que habla, y además en una materia tan necesaria, porque es algo que es transversal a todas las actividades.
Nos gustaría, Fidias, pasando ya a otro ámbito temático, conocer tu, tu impresión, la impresión que tú tienes de este proceso de escogencia de los jueces de la Junta Central Electoral y sus suplentes. Creo que hay más de 300, hay como unos 334 candidatos. No sabía que ese era un mercado tan apetecible. El mercado, vamos a llamarle el mercado, ¿verdad? De la Junta Central Electoral, y veo que hay un entusiasmo impresionante y una participación muy activa en este proceso en el Congreso Nacional, que ya va a pasar a la fase final de escogencia definitiva de los candidatos, de los jueces titulares y de los suplentes. Bueno, hay personas, hay nombres que si chequeamos el listado de las últimas 4 o 5 escogencias, lo vemos de manera reiterada. Es decir, son aspirantes consuetudinarios que tal vez en la próxima modificación de su cédula de identidad y electoral, muy bien pueden cambiar la ocupación o profesión por lo de aspirante a juez de la Junta Central Electoral. Pero ese manejo de la ironía, Fidias Aristi. Es que recuerdo algo desde cerca de la década, cerca de los años 70, que alguien dijo, refiriéndose a ese tipo de personas, que son muy perseverantes en su deseo de servirle al país. Y es quizás la mejor forma de entender su permanente presencia en el listado de aspirantes. Es decir, hay personas que tienen mucho empeño. No podemos dejar de reconocer que hay muy competentes candidatos. Excelentes candidatos se puede decir que hasta todos. Se puede decir que hasta todos, para no entrar en excepciones que puedan ser consideradas ofensivas, aunque jamás entraríamos en la utilización de nombres. Pero hay personas que están allí para ofrecer su servicio de una manera muy sana para la democracia dominicana. La democracia dominicana requiere de una Junta Central Electoral con características muy especiales. Vimos por los distintos procesos, porque fueron varios, por lo que hemos pasado. En este año hemos pasado por 3 procesos. Algunos de ellos, de una manera u otra, hasta angustiantes, o por lo menos preocupantes. Y eso indica que se requiere de personas con templanza, con carácter suficiente y además con sabiduría. Como decía Osorio y Gallardo, de grata recordación para ti y para mí, rectitud de conciencia y tesoro de conocimientos. Es decir, se requiere una sentencia para la eternidad. Fidias, hay otro tema. Bueno, lo que nosotros deseamos junto contigo es que finalmente este proceso culmine con la elección de los mejores candidatos imparciales que no pertenezcan a ninguna formación política, porque eso garantiza mucho la idoneidad. O que garanticen que su juicio estará por encima de cualquier pasado partidario, inclusive. Porque hay personas, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de defensor del pueblo, por ejemplo. Las exigencias que se hacen impiden que una gente con las condiciones del profesor Juan Bosch o de Narciso Isaconde pueda ser defensor del pueblo. Y usted quiere 2 exponentes mayores que esos 2 para ser defensor del pueblo. ¿Por qué? Porque se exige un título profesional, por ejemplo.
Entonces, el país tiene que entrar en eso que tú señalabas al principio, en procura de la calidad, en procura de la calidad por encima de intereses y de ribetes que ya resultan innecesarios. Bueno, eso que tú dices es muy importante. Una persona puede haber tenido un pasado político, puede haber tenido membresía en un partido político determinado, pero hay personalidades, y estoy hablando ya de intelectuales, de abogados formados, reconocidos, que ponen sus convicciones a veces estando incluso en militancia activa, en contradicción con los planteamientos del partido al que pertenecen. ¿Por qué? Porque tienen independencia de pensamiento, tienen convicciones propias, lo cual no crea ninguna merma para el partido. Por el contrario, una persona de convicciones solo puede enriquecer a la formación política a la que pertenece. Y ese es un buen punto. Que la persona haya militado hace 10 años, 5 años, ¿quién no ha militado en un partido político? Nuestra generación. Los irresponsables. Los irresponsables, los indiferentes, y como decía, Gorky, Máximo Gorky, que es un clásico de la época soviética, ¿quién no conoce La Madre? Y otras obras de Gorky. Él decía, teme a los amigos, a los enemigos. En el peor de los casos pueden matarte. No temas a los enemigos, en el peor de los casos pueden matarte. No temas a los amigos, en el peor de los casos pueden traicionarte. Teme a los indiferentes, porque gracias a ellos existen en el mundo la traición y el homicidio. Una frase muy sabia. No hay una cosa peor que la indiferencia. Y no militar en una formación política, sobre todo en la época juvenil, cuando hay tantos bríos, tantos sueños, tantas ilusiones. Y frente a dictaduras. Y frente a dictaduras. Es por lo menos frente a la corrección peligrosa, que es la posición del pancista trepador de Juan Bosch, que es la indiferencia. Hay otro tema, doctor Aristi, que es el alargamiento, la flexibilidad recién aprobada por decreto del toque de queda, la flexibilización no solamente del toque de queda, sino de las medidas para el trabajo. Yo tengo mi opinión sobre eso y me gustaría oír la suya para comentarla y que arribemos a una de común acuerdo, si es posible. Bueno, yo en términos particulares tengo que aclarar que frente a esa flexibilización, para llamarle quizás de una forma indulgente, frente a esa flexibilización yo asumo posturas o escudos aún mayores que antes, aún mayores que antes, porque sí, porque no debe, e inclusive he visto funcionarios, porque es cierto que se necesita ir ofreciendo apertura, sobre todo a la cuestión, al ámbito económico. Eso tú lo sabes mejor que yo. Ahora bien, hemos visto la opinión incluso de altos funcionarios del área de la salud, que se han mostrado con mucha reserva, con tanta reserva que aparentan hasta opuesto a esa
nosotros debemos ir creando una cultura que ciertamente nos permita comprender que necesitamos más apertura económica. Ahora bien, que esa apertura económica es posible que tenga consecuencias más nefastas que el confinamiento si se producen los excesos. Es decir, hay que producir una necesaria conciliación. ¿Hasta dónde esto es una realidad en el entorno cultural dominicano? Es algo que debemos crearlo. Más que la rigurosidad de las medidas, a mí me parece que tiene una mayor importancia porque no podemos seguir cerrados, hay que buscar forma de trabajar, de que los establecimientos retornen gradualmente a los establecimientos económicos y comerciales, retornen gradualmente a la normalidad. La economía tiene que producir dinero, el Estado tiene que recibir ingresos para hacer frente a una situación terrible de las finanzas públicas y a una situación terrible de endeudamiento externo, que se lleva más del 50% de los ingresos del gobierno, ese servicio de la deuda. Entonces, más que rigurosidad, apretar más o aflojar más, yo creo que lo más importante que debe ponerse en relieve y que nosotros sufrimos un enorme déficit de eso, es la responsabilidad y el compromiso ciudadano. Los excesos vienen precisamente de esa anticultura, esa cultura anticalidad, de no respetar las normas, del relajamiento de la autoridad que hay en este país, que no se respeta a nadie, que todo es una chercha. Yo oigo los programas de radio, tú no oyes ahí, en muy pocas emisoras tú oyes programas constructivos, programas educativos, programas que lleven otro tipo de comportamiento a la ciudadanía más responsable. Entonces, esta flexibilización de 2 horas en el horario del toque de queda debe acompañarse con un fortalecimiento de nuestro compromiso ciudadano, de nuestra responsabilidad cívica ciudadana en un tema de salud tan crucial, tan determinante para el futuro inmediato de la nación, como es esta pandemia del SARS-CoV-2 o la enfermedad que es el COVID-19, como se le ha llamado, para distinguirlo de los otros tipos de virus de esta familia. Entonces, algo fundamental, Fidias, que yo creo es reforzar las pruebas. Las pruebas masivas han dado resultado en todos los países que han logrado, por lo menos, si no aplanar, están llegando al aplanamiento de las poblaciones. Entonces, a mí me parece, y lo he dicho en mis artículos en Acento, en mi columna semanal en Acento, que me parece muy insuficiente la cantidad de pruebas que se están haciendo. Porque las pruebas son cruciales. Las pruebas te permiten ubicar los grupos de infectados por regiones, te permite aislarlo, te permite establecer los contactos de los infectados con sus relacionados, te permite aislar a esos contactos y hacer las pruebas a ellos, a ver si en el proceso quedaron infectados. Son cruciales. Alemania ha dado el mejor ejemplo en ese sentido. Es que no hay investigación sin prueba. Exactamente. Ese es un tema
completamente de acuerdo con esa perspectiva tuya, Fidias. Y esa perspectiva tuya del problema saca a relucir que lo importante es eso, el compromiso y la responsabilidad. Y hablando de compromiso y de compromiso de responsabilidad y de autoridad, qué triste el relajamiento de la figura del patricio Juan Pablo Duarte, ocurrida Qué bueno que traiga ese tema. hace unos días. Qué triste. Qué Oye, bueno, porque esa parte que se relaciona con lo que estamos hablando, eso es parte de esa conducta, de esa que se cultura que se manifiesta en la salud, que se manifiesta. Qué bueno que trajera ese tema, Julio, porque eso es una expresión terrible y elocuente de hasta dónde ese relajamiento que se manifiesta ahí, pero también que se manifiesta en la salud, que se manifiesta en una playa, que se manifiesta en una iglesia, en un funeral, pero hacer con la figura más egregia de República Dominicana una burla y una figura impoluta. Se trata de un abuso. Impoluto es el término. Sí, se trata de un verdadero abuso que denota que todavía tenemos un sector en grave decadencia en términos de amor y responsabilidad frente a sus semejantes. Porque ofender la figura de Duarte en esos términos, el que lo hace es capaz de faltarle a cualquiera de sus semejantes. Y no solamente eso, hacer lo que hicieron para defender una causa no hace más que restar credibilidad, eficacia a esa causa. Claro, porque nosotros somos personas tolerantes Exacto. de lo tolerable, Usted no tiene para defender su causa, independientemente de cuál sea, que no sea criminal, obviamente, que ensuciar los valores de un país, denigrar los valores de un país, mostrar todo lo que nos dieron origen y fundamentan un elemento que es esencial, que es la nacionalidad, la preservación. Eternamente agradecidos a los padres de la patria, muy especialmente a una persona tan pura, porque hay que conocerlo, hay que estudiar, hay que leer sobre esa figura en todos los documentos, incluso en los más tristes. Fíjate en este libro de Jiménez Grullón, fíjate con qué respeto Jiménez Grullón trata la figura de Duarte. No obstante ser un crítico tan perspicaz de cualquier personalidad, porque inclusive él tiene otro libro sobre Pedro Enrique Ureña que se llama Realidad o Mito. Hizo lo propio con Ortega y Gasset, es decir, se trata de un pensador libre. Sin embargo, dentro del marco de esa libertad, se enfoca la figura de Duarte en su verdadera dimensión de pureza. Usted puede estar o no en acuerdo o en desacuerdo con respecto a lo que él dice de Sánchez y Mella, pero con altura, y un analista tremendo, Juan Isidro Jiménez Grullón, que tuve la oportunidad de conocer en los años 70 en la imprenta Taller, me recuerdo yo en la Merilla, donde él maestro de todos. Sí, bueno, nosotros pensamos que esto era interminable, que era como uno de esos programas para comentar las elecciones y algunos acontecimientos, pero el tiempo se nos acabó, amigos televidentes. Nosotros, Fidias Aristi, el doctor Fidias Aristi y yo les damos las gracias
Nos sentimos muy agradecidos de que nos hayan acompañado este momento en este programa Reflexiones al Margen, que se transmite todos los martes de 7 a 8 de la noche. Muchas gracias y buenas noches, Phineas. Buenas noches, Julio, y a todos nuestros televidentes. Muchas gracias a todo el equipo técnico que nos acompaña con tanto amor y dedicación. GDM